Ya, Muy buenos días, Bien, ¿cómo doctora está, doctora? Soledad, compañeros. Buenos días, profe. ¿Cómo buenos días. amaneció? Sí, estoy un poquito preocupada, muchachos. Es que no todos me han enviado el trabajo. Ya estábamos en la selección o estamos en la selección de los tutores. De hecho, con el doctor Marco y el creo que solamente 20 personas han enviado el trabajo. Entonces estamos preocupaditos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, como se dice, sobre la marcha. Entiendo que muchos sí tienen terminado su trabajo, fue defendido en la universidad y eso es fabuloso, pero hay algo que sí tenemos que manejar y es precisamente el hecho de que muchos de ustedes no tienen el trabajo terminado y hay que trabajar sobre la marcha. Es decir, el compromiso tanto del tutor o de la persona de pronto que ustedes busquen como asesor tiene que estar altamente comprometido de manera que para más o menos 10 de abril ustedes ya hayan terminado con esa actividad y por supuesto el proceso de sustentación, defensa. En este caso no hablamos de sustentación, sino hablamos de defensa de la tesis doctoral. Entonces, sí, yo les agradezco porque vamos a trabajar fin de semana y yo voy a trabajar en carnaval porque necesito que todos ustedes puedan avanzar y puedan lograr la meta sin ningún contratiempo. Entonces, quiero escucharlo, sí. Sé que está de más nombrarlos porque sé que cada quien sabe quiénes enviaron el trabajo y bueno, definitivamente ya con ellos hemos avanzado. Le solicité al doctor Marcos enviarle el formato para que ustedes llenen lo que son el intitulado, los objetivos. ¿Por qué? Porque en la comisión nos sentamos ya, pero necesitábamos tener solamente un paper, un papel de trabajo en el cual nos vamos a sentar a hacer de una vez la corrección de los intitulados, de manera que ustedes, al tener el intitulado listo, trabajamos también de una vez con los objetivos. Y eso es lo que quiero, porque los voy a imprimir y como les dije, voy a trabajar en carnaval de manera de entregarle a cada tutor y a cada uno le voy a enviar un mensajito diciéndole, está de acuerdo, qué le parece el intitulado de esta manera y los objetivos de esta manera. Si ustedes están de acuerdo, entonces damos por definitiva que la comisión ya designamos el tutor. Pero también quería decirles, no les va a variar en su profundidad, sino por el contrario, le vamos a dar es un sentido doctoral a cada uno de los trabajos de investigación, mejor dicho, en este caso, tesis doctorales que cada uno de ustedes ya están elaborando. Pero sí me gustaría escucharlo, porque seminario, ya ustedes seguramente tuvieron un recorrido de que le expliquen qué es el método, qué son los paradigmas, qué es la investigación, cómo se apuntan los principios de investigación en cuanto al verificacionismo, falsacionismo, lo que es la fiabilidad, lo que es la confiabilidad, dependiendo del enfoque con el cual ustedes estén desarrollando el trabajo. Si a ustedes les conviene o quieren que yo les dé un encuentro solo explicando todo el proceso y aclarando algunas dudas relacionadas a ello, yo con muchísimo gusto me planifico otra actividad con ustedes y podemos tener un encuentro, como se dice, un café metodológico, aún en la distancia, pero que bien pudiese servirles a ustedes de pronto de refrescamiento. Y en todo caso, de ser lo contrario, en un refrescamiento de todos esos eh, términos, diría yo, por no llamarlo conceptos, sino de esos términos en los cuales de pronto ustedes quieran aclarar alguna situación
o en su defecto, sobre todo con lo que son los métodos, que es lo que más complica un poco el trabajo a nivel doctoral, porque se genera cierta confusión con los métodos. Ustedes me dicen y yo con muchísimo gusto no tengo problema y me aparto un tiempo para dedicárselos a ustedes. Puede ser un día viernes por la noche o un día sábado, no tengo problema por eso, pero sí me gustaría que ustedes me digan si desean refrescarlo o seguimos con lo que va a ser este proceso de inquietudes a nivel de los trabajos que ya tienen elaborados. Ustedes me dicen. Me gustaría así que, como señal de costumbre, aquí hay uno que dice reacciones y ustedes puedan levantar la mano para solicitar. Aquí, Lisi. Lisi, por favor. Buenos días, doctora Soledad. Bendiciones a todos los compañeros también. Bueno, a mí sí me gustaría que retomáramos algunas ideas, ya que son fundamentales e importantes para nuestra tesis doctoral. Por ejemplo, en mi caso, y yo sé que de pronto algunos se van a identificar conmigo, la parte de la pandemia, dejamos de pronto de estudiar, nos dedicamos más que todo a la parte de apropiación de tecnologías para superar de pronto la situación educativa. En el caso mío que trabajo en secundaria y la media en bachillerato, pues me dediqué fue a apropiarme de esas cosas y dejé a un lado la parte de investigación. Entonces, para mí sí sería importante y muy bueno y relevante también retomar las pautas investigativas, ya que al defender nuestra tesis doctoral debemos estar también apropiados de eso. Entonces, es mi punto de vista. No sé qué otro compañero pues tendrá alguna opinión al respecto. Lisi, me parece excelente. Siempre que exista un refrescamiento es muy importante. Además que siempre hay distintas concepciones con relación a lo que son los procesos de investigación. Y más cuando se generaron a partir del 2000 ese modismo, diría yo, en cuanto a lo que es la investigación acción participante, etnografía, etnometodología, todo aquello que bien está muy dado a lo que es la investigación social, pero que al mismo tiempo quedaron como vacíos. Y siento que hay profundos vacíos aún con relación a ello, porque independientemente de la forma, la manera o las características que se generen en cuanto a la investigación, atendiendo, por supuesto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo, tiene ciertas características que bien ustedes pudiesen definirlas para que se le haga mucho más sencillo determinar hacia dónde camina ese enfoque y cuál método utilizaría relacionado a ese enfoque. Sin embargo, aquí vamos a estar para apoyarlos. De hecho, yo dirijo la comisión de investigación con el doctor Marco y vamos a estar muy atentos para poderles dar a ustedes, por supuesto, no solo el conocimiento, sino el apoyo para que puedan ir avanzando satisfactoriamente con este proceso. Ajá, Edward. Profesora Soledad, Delbert. buenos días. Bueno, dale, Edward. No, Dilber, entonces que él tenía la mano primero que yo. Sí, Te sí, cedo el sí, permiso. sí, no me iba a dar cuenta. Dilbert, gracias, Edward. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Sí, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar unidos nuevamente en este proceso. Bueno, doctora Soledad, de verdad que sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar usted y lo que acaba de comentar la compañera. Es importante retomar ese punto para hacer recordar de ciertas cosas y seguir dándole prioridad a la tesis doctoral y seguir trabajando. Es importante, yo quería comentarle acá a nivel personal, sí, yo le mandé mi tesis doctoral llamada Responsabilidad Social en el contexto local de las universidades públicas de Colombia, donde usted me comentaba que tenía un muy importante que me podía servir para seguir yo contextualizando mi tesis.
Sí, señor. Además que muy interesante porque realmente es un proceso de responsabilidad, pero también podría incluirle allí como una si ya la tienes lista no importa, pero dentro del modelo de lo que vayamos a generar, ese compartir también de las responsabilidades, que es la corresponsabilidad social, porque allí es una convivencia generalizada entre rectores, estudiantes y docentes, por supuesto, pero en el cual se vincula al Estado también como órgano ejecutor de las políticas educativas. Entonces, sí, ahí yo tengo algo para ti relacionado con ello que te va a servir a darle sustento, Dilber, porque realmente Delber, es... doctora, Ah, disculpe, Delber, Delber. Delber, ok, Delber. Ajá, que te va a servir en primer lugar porque siendo las universidades la formadora de profesionales, pero al mismo tiempo la formadora de formadores, es decir, de docentes que van al ejercicio, significa que hay una responsabilidad mucho mayor en cuanto al compromiso que se tiene con los estudiantes, pero al mismo tiempo al compromiso social, porque recordemos que hay una triada que aún cuando estemos en la universidad no podemos desprendernos de ella, porque quien va a la universidad va de la casa, quien sale de la universidad va a la sociedad y va a la casa. Y por supuesto, quien ejecuta las políticas de Estado es el gobierno, o mejor dicho, el Estado como tal, porque las políticas quedan, aun cuando tengan diferenciaciones posteriores dependiendo de los gobiernos, siempre son políticas de Estado en materia educativa. Entonces no te Le, preocupes que voy a estar muy pendiente de eso. le contesto su pregunta, doctora. No, no he terminado mi tesis, estoy apenas en el tercer capítulo. ¿Oyó? Ok, y eso es importante saberlo, porque los que están en el tercer capítulo van a tener ese acompañamiento también. Y por supuesto, bueno, ustedes conversarán con su tutor, eso es algo que es muy personal entre ustedes y su tutor. Y por supuesto, si tienen un asesor, también eso es personal, porque yo estoy clara, y de eso sí quiero decir construir un trabajo doctoral requiere de un acompañamiento porque estamos dando a la sociedad científica, a la sociedad del conocimiento y a la sociedad en general un aporte novedoso a la ciencia. En este caso, por ejemplo, Delbert, en su planteamiento tiene que generar una aproximación teórica o un modelo, disculpen, el cual le va a permitir generar un aporte a esa sociedad educativa, a esa sociedad universitaria colombiana, pero que por supuesto no se queda allí, trasciende barreras y fronteras, porque cualquier otro investigador puede tomar como referente ese trabajo de tesis y por supuesto puede hacerlo adaptativo a cualquier contexto universal. Y eso es la importancia de las tesis doctorales, que como son investigaciones básicas que apuntan a la creación de conocimiento y aporte a ciencia, eso permite que se contextualice y su radio de acción sea mucho más amplio al momento de tomarlos como referente. Muy bien, Edward, Profesora, buenos días. buenos días, ¿cómo Compañeros, buenos días a estás? todos. Muy bien, gracias al Señor. Amén. Bueno, a mí también me gustaría, profe, a manera de actualización de información, de volver a retomar conocimiento, que diéramos esa clase que usted nos está planteando. Lo que de todo conocimiento que llegue no está de más, todo lo que podamos que nos enriquezca nuestra labor como docente y nuestra labor como investigadores, eso es ganancia. Entonces sí me gustaría que sí, cuadremos un encuentro donde expliquemos los capítulos de pronto que nos hacen falta o la parte de la metodología, porque como usted dijo, hay concepciones diferentes. De pronto yo manejo un perfil de investigación o de pronto usted tiene unos lineamientos para hacer cada capítulo. Me gustaría tener claridad, porque creo que me falta claridad en esa parte y creo que por eso no he iniciado el capítulo 3. Yo sé que ahora viene lo que es la parte de metodología, la parte de resultados, pero me gustaría que, bueno, como dice usted, que fuéramos de la mano, que fuéramos construyéndolo paso a paso, porque de hecho en el capítulo 1 y capítulo siento que me hace falta en el capítulo 1 y me gustaría como retomarlo nuevamente y volverlo a reforzar. O sea, yo no siento todavía que cuando yo me siento seguro que cada capítulo esté bien,
aquí porque la idea es sacar un producto de calidad porque vamos a generar nuevo conocimiento y de hecho el Ministerio de Educación Nacional nos exige dentro del lineamiento un producto de calidad. No podemos presentar una propuesta de tesis, un trabajo de tesis doctoral donde tenga falencia o de pronto no llene los requisitos que ellos nos están exigiendo. Entonces, por eso sí me gustaría que hiciéramos ese encuentro y que ese tutor o de pronto asesor que nos está comentando se reuniera de manera constante con nosotros para hacer ese seguimiento. Esa es mi inquietud, ¿yo? Sí, 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 de hecho el tutor tiene que estar de la mano con ustedes. En primer lugar, porque es un proceso en el cual ustedes tienen que estar. Ya va un segundito, que aquí tengo una de seminario. Ajá. Voy a buscarle algo que a ustedes les va a servir. Ajá. Perfecto. Gracias, Eva. Ok, profe. Bien. Ok. Bueno, seguimos mientras yo les puedo compartir ahorita unas presentaciones que bien a ustedes les va a servir de un recordatorio, por lo menos para iniciar esta primera fase y que si a alguno de ustedes algo le hace falta, pues podemos complementarla. Pero sí cuente con eso, Edward, que van a estar acompañados y van a tener contacto permanente. Insistan, insistan. Si de algo yo estoy clara es que nosotros no debemos molestarnos en lo absoluto cuando nos preguntan, cuando nos insisten en preguntar, porque esa es la forma de avanzar. A veces sentimos pena o temor a una respuesta, pero no sientan pena. Y si cualquier diferencia tienen con alguno de los tutores asignados, les pido, de verdad que les pido que me lo comuniquen inmediatamente, que yo sé canalizar las cosas. Porque mi función aquí no solamente es como la profesora de seminario hoy de ustedes, que los va a acompañar hasta el último momento, pero es mi responsabilidad también como rectora de la institución y por supuesto que el equipo de trabajo siempre va a estar en la disposición de prestarles el mejor servicio que podamos, humanamente y desde la convicción de la filantropía, de la andragogía, como es la educación que tenemos. Profesora Julia, mientras usted comenta, yo voy a compartirles pantalla, voy a mostrarles algunos eh, elementos que tenemos aquí que bien podemos compartir, ahora en cuanto a lo que es una metodología que bien ustedes pudiesen entender, sobre todo en cuanto a lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo, que es importante que ustedes conozcan. Entonces, mientras vamos conversando, yo les voy a ir hablando de esto, ustedes van a ir preguntando y nos va a dar esa fortaleza, por supuesto, de avanzar. Aquí a todos buenos días, aquí me escribieron en el chat, muy buenos días, Marely, buen día, Salma. Bueno, aquí estamos todos para un compartir de experiencia. Recuerden algo, cuando nosotros trabajamos desde la andragogía, esos tres principios que rigen la andragogía, que ya seguramente el doctor Marco los compartió mucho con ustedes, que es el principio de horizontalidad, en el cual el docente, el profesor, el rector, quien sea que esté dentro de un contexto universitario, tiene que mantener esa dinámica y esa dialéctica de evolución, pero también de reconocimiento entre las partes. Por eso es que yo muchas veces les hablo de ese principio de alteridad, que es el reconocimiento al otro, y de la medida en que reconozcamos al otro, ese otro también nos reconoce a nosotros. Entonces, ese compartir de experiencia nos lleva a un entendimiento que viene siendo así, en este sentido, en el cual no existe esas barreras verticales como esas líneas de estar que nos hace sentir que el que está arriba está en superioridad al otro, no. Ese movimiento dialéctico que se da aquí debe ir en horizontalidad para que nos sintamos cómodos, seguros. Y esa es la idea. Bueno, muchachos, voy a mostrarles en principio este compartir de estas presentaciones, que es sencilla, pero que voy a ir mostrándosela, y en la próxima le voy a mostrar, en la próxima actividad me voy a tomar también un tiempito para mostrarles lo que son los paradigmas y los métodos, así como algunas corrientes filosóficas que pueden acompañar nuestros estudios,
porque es bueno que en esa construcción epistemológica que lleva nuestro capítulo 3, que es el camino metodológico a seguir, pudiésemos nosotros mostrar con qué corriente del pensamiento nosotros nos identificamos para darle profundidad y sustento a nuestro trabajo. Yo en la medida que vaya leyéndolo me voy a dar cuenta y lo voy a compartir con cada uno de ustedes. Ustedes me dirán, sí, profe, o con el tutor cuando nos reunamos en la mesa de trabajo, puedo compartir alguna de esas experiencias y le voy a decir, sí, me gustaría que incluyera, por ejemplo, el humanismo, o en todo caso aquellos que estén haciendo trabajos dados a la gerencia, a los procesos directivos, poderles compartir por lo menos lo que es la corriente de pensamiento del funcionalismo, que está muy dado a ese entorno de lo que es la ciencia administrativa, la gerencia, la función de un director dentro de un contexto o de un rector dentro de un contexto. Entonces, todo eso está para que quede más fundamental. Bien, aquí como les muestro el proceso de investigación, les voy a hablar directamente de este paso que es fundamental dentro de lo que es la investigación, porque confundimos la investigación como tipo tanto cuantitativa como cualitativa, y ellas no son tipo de investigación, ellas las que nos permite a nosotros dirigir, caminar, observar el método a seguir dentro de ese proceso de investigación que puede estar enfocado entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero que además los tipos son distintos a lo que es el enfoque. Entonces, eso sí quiero aclararlo porque hay mucha confusión. A veces leo las tesis y dice que el tipo de investigación es cuantitativo. No, la investigación cuantitativa como investigación, aunque hayan algunos actores que así lo sustenten, es un enfoque, más no es un tipo de investigación. Y eso es una posición que la experiencia investigativa me ha dado para ir encontrando los criterios para seguir fundamentando que hablamos de enfoque cuantitativo y hablamos de enfoque cualitativo. Bueno, como pueden ver ustedes, este enfoque es muy determinista, si se quiere, y a veces es hasta reduccionista. Sin embargo, el hecho de que nosotros como investigadores le demos a este enfoque un sentido más dinámico y por supuesto tomando esa medición a llevarla a un proceso de reflexión profundo, nosotros le daríamos a ese enfoque cuantitativo una mirada distinta a la que se le ha venido dando desde hace décadas, y diría yo que tomando en consideración algunos sí. El método es hipotético deductivo. Cuando hablamos de deductivo, hablamos de qué, que va de lo general a lo particular. Es decir, nosotros hacemos una contextualización sobre la problemática, cómo ocurre a nivel internacional, luego a nivel nacional y luego a nivel local. Y así ese método hipotético deductivo nos lleva a nosotros a encontrarnos posteriormente con lo que va a ser esas hipótesis o esas interrogantes que nosotros planteamos dentro del estudio. Los instrumentos, como les dije, son de medición, de comparación. Se habla de modelos matemáticos y estadísticos. En este sentido, nosotros estaríamos dándole una visión clara de que se trabaja con la estadística descriptiva y con números hacia la cuantificación. Pero esto no quiere decir que la investigación, el enfoque cuantitativo en una investigación es pura. No, porque puede tener una carga que aunque sea de menor perfil, cualitativa, cuando usted reflexiona acerca de esas tablas descriptivas que nos genera la estadística descriptiva, y usted hace una reflexión, la fundamenta y además la sustenta con su propia opinión de acuerdo a lo que allí encontró en la selección o en la recogida de datos. Entonces, por eso les digo que investigaciones como tal puras no hay, porque los enfoques permiten, tanto en el cuantitativo como el cualitativo, tener, aunque sea una carga de bajo perfil, la numeración o la cualificación. En cuanto a la estructura y características se rige, por supuesto, ambos por el método científico.
Sin embargo, cada uno posee una estructura y unas características eh, no diferentes, simplemente lo que cambia el nombre. Ya luego les voy a decir dónde se marca realmente la diferencia dentro del enfoque, que como les podía decir, el uno más adelante les voy a mostrar que se basa en el método inductivo, pero sin embargo tienen características similares por regirse por el mismo proceso, camino metodológico del método científico. Pero las variaciones son, si se quiere, determinantes dentro del proceso. Bueno, aquí se habla de problemas porque es la forma más genérica en la que se le ha venido nombrando, pero a nivel doctoral nosotros tenemos la particularidad de poder darle forma a nuestro estudio y la podemos denominar contexto de problema, problematización, podemos llamarlo génesis, podemos darle distintas denominaciones. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos dando un aporte al conocimiento, tenemos esa particularidad. Es más, una tesis doctoral puede ir en primera persona y es aceptable. ¿Por qué? Porque es tu investigación, es tu idea. Porque como les dije en la actividad anterior, una tesis es una idea y es una idea que yo tengo que tratar de venderle al mundo científico. Y esa idea, por supuesto, te pertenece y al pertenecerte puedes hablarlo en primera persona. Sin embargo, hay quienes dicen, no, en primera persona no se habla en la investigación, que esto no importa, que no se generan juicios de valor. Sí, eso hay que cuidarlo, porque la generación de juicios de valor, aun cuando usted va en la fase inicial, entonces ya está dando por hecho algo que a lo mejor los resultados le generen otra situación. Entonces, por eso los juicios de valor, sobre todo en esa contextualización problemática, hay que ser cuidadosos. Luego viene ese marco referencial, lo podemos hablar de fundamentación, podemos cambiarle el nombre, pero que se relacione de manera que aquel investigador que recurra como referente a su tesis doctoral pueda comprender a qué se refiere. En el camino metodológico también, bueno, el marco referencial, ahorita le voy a hablar de qué contiene cada uno de ellos, el camino metodológico también y los aspectos administrativos. Esto es en cuanto a la primera fase de la investigación que denominamos proyecto de tesis doctoral. Sin embargo, para aquellos que lo tienen terminado, también les voy a hablar en la actividad posterior de lo que es ese engranaje y esa mistura y hasta esa riqueza real que generan los trabajos de investigación. En cuanto al contexto empírico, que denominamos lo que es ese contexto del problema, el contexto se le denomina empírico por la misma experiencia que nos genera el conocer de una situación problema, porque un problema no es un problema como tal, es una necesidad insatisfecha que puede ser una fortaleza que exista, pero con ciertas debilidades que nosotros vamos a darle o acercarnos a la solución de esas ciertas debilidades que se encuentran. En ella pues tenemos la descripción o explicación, la delimitación del contexto societario, es decir, una delimitación que no va a una estructura institucional, sino que va a la delimitación de las categorías, o en este caso, de las variables del estudio. Y por supuesto, a enfocar que nosotros en la universalidad del conocimiento tenemos que generar la amplitud, porque una tesis doctoral no debe estar supeditada a un contexto institucional, porque se pierde la esencia de ese aporte a la sociedad del conocimiento, por supuesto, a esa denominada sociedad científica. Entonces, es importante que nosotros tomemos eso en consideración. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí me gustaría que si la tienen, pregunten, que yo con mucho gusto genero la participación. En cuanto a la formulación, esto viene siendo lo que son las hipótesis, o en este caso es mejor darla a través de interrogantes, porque las hipótesis nos llevarían a una comprobación como tal, las interrogantes nos llevan a la generación de los objetivos y por supuesto a encontrarnos con esa realidad en la cual nosotros vamos a ir desarrollando el camino metodológico.
La justificación, muchachos, para mí y muchachas, es la carta de amor de todo proceso de investigación, independientemente que esté supeditada a la investigación desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo. Tenemos que enamorar a quien lee este proceso. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, pregunte, por favor. No hay problema. Hola, hola. Bueno, mientras levanta la mano, entonces yo sigo Doctora, aquí. buenos días. Ajá, buenos días. Cuente. Con Juan Carlos Zárate. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado usted, doctora? Bien, apenada con ustedes porque me trancaron el garaje y me costó salir, esperar que llegara el vecino, o no sé si era, creo que no era vecino porque el carro desconocido, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes, que es lo más importante. Ah, bueno, de todas formas es entendible y estamos acá, todos estamos atentos seguramente. Doctora, estamos hablando del método. En este momento usted está hablando sobre el contexto empírico y dice que pues, es fundamental para el desarrollo del trabajo de investigación utilizando este método, pues la experiencia, lógicamente. Habla de la descripción y explicación, la delimitación y todos los pasos que debería llevar en este método. Y usted habla de la universalidad del conocimiento. Parece excelente que desde la experiencia de uno, de cada individuo, se proponga demostrar algún tipo de teoría o de formulación. Ujú. Eh, Al mismo tiempo, yo, en mi caso, utilicé, y ya estoy trabajando sobre ese aspecto con mi asesor, o trabajaré más bien con mi asesor, porque mi trabajo lo hago basado en la teoría fundada, o la teoría Ah, la fundamental. torre fundamentada, qué bueno. Pero ahí hay una gran discusión, eh, Ajá. no solamente pues, en la anterior universidad donde estábamos, que era la UNER, y también acá en el escenario colombiano, en varias partes, en varias universidades y centros de investigación, siempre se ve de soslayo, no se tiene ampliamente confianza en este tipo de metodologías. Pero si ya está aceptada, pues porque está dentro de los métodos, ¿por qué la teoría fundamentada no es aceptada, doctora? Quisiera escuchar su concepto como Ajá. experta alrededor de eso. Bueno, muchas gracias. No te preocupes, Juan Carlos. El hecho no es tanto de que no se acepte. El problema es que hay una rivalidad entre los autores que bien, este, es como hacer un muestreo teórico que ustedes vienen investigando para poder fundamentar esa investigación. Pero la aceptación está. Lo que pasa es que en Colombia sí quieren como una carga más de generación del propio investigador. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en todos los procesos. ¿Por qué? Porque ese muestreo teórico de la teoría fundamental es una metodología de investigación frecuentemente asociada a las ciencias sociales. Y entonces, como no tiene esa característica de medición como tal, entonces muchos los investigadores, y hay que reconocer que ahora Colombia es que está manejando la investigación social con mayor profundidad, porque antes venía una carga positivista y si se quiere somos, porque aquí también pasa, reduccionistas en cuanto al proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, la psicología siempre busca trabajar con la teoría fundamentada. Existen distintos elementos en los cuales se abarcan. ¿Por qué? Por estar directamente ligada a lo que es la investigación social y, por supuesto, cuando hablamos de investigación social, hablamos de la investigación entre personas, pero eso no significa que no tenga validez. Por supuesto que sí, si la estás trabajando, le vamos a dar una explicación bien compleja y seria con relación a lo que es la teoría fundamental.
Tu trabajo, discúlpeme, habiendo utilizado ese método, ¿cómo es el título? Recuérdemelo. Es, es ofrecer la cultura de paz, De sobre paz, cultura de ya. paz, sí, señor. ¿Sí? Es investigación Pero, social. doctora, a pesar de eso, en los comités de evaluación, me imagino, donde se da vía libre, por ejemplo, ya para un trabajo de investigación, siempre se cuestiona exactamente por lo que usted decía, porque no se fundamenta estrictamente en lo cuantificable, sino más bien son ideas y proposiciones en las cuales, desde el punto de vista social, son difíciles de medir. Pero yo pienso de que algunas cosas, por ejemplo, como usted lo bien lo dice en la psicología, sería difícil. Entonces, ahí cabe dentro de ese aspecto y tendría que aceptarse. Claro, Le digo, o sea, para nosotros los docentes, especialmente en el área de la investigación, existe, digo yo, egos, por decirlo así, y esos egos nos impiden a nosotros aceptar algo que vaya en contra de lo que esté formalizado. Bueno, muchas sí. gracias. No, está muy bien que hayas preguntado, eh, pero podemos hacer algo, hablar con tu tutor para que esa teoría fundamentada vaya reflejada en una matriz comparativa, para que la reflexión que tú hagas eh, sea bien vista, de manera que todo el aporte que tú vas a generar a través de esa categoría tan hermosa como es la cultura de paz, se pueda crear una hibridación o una imbricación con relación a la cultura de paz, algunos otros elementos que le permitan a ustedes llevar a través de una matriz de comparación, tener una respuesta clara y, por supuesto, que esa matriz llevaría teórico uno, teórico 2, por supuesto la categoría primero, teórico uno, teórico 2, teórico 3 y abajo una columna, no diría yo, una fila que te permita tu reflexión acerca de lo que están planteando esos teóricos. Lo que pasa es que también mucho se ha dicho sobre la cultura de paz, que aunque no es tan novedosa, tampoco hay, si se quiere, fundamentaciones a nivel internacional que pudiesen darte un respaldo, pero con solo la experiencia que tienen ustedes como investigadores y por ser un investigador de trabajo doctoral, te da pie para que tú puedas ejercer esa autoridad como investigador de doctoral y puedas dar esos aportes y darle una clara explicación. Pero no te preocupes, que es muy válido que lo hagas sobre la teoría fundamentada porque eso le da una complejidad real a los pensamientos de esos teóricos o de ese muestreo o de esa selección de información que tú tengas acerca de otros teóricos, la reflexión que tú lleves es que realmente se acerque a esa realidad social, a esa experiencia que tú vives dentro del contexto. Pero por eso no te preocupes. Claro que es válido. Doctora, y para Ajá. finalizar, primero agradezco la aclaración. También sería bueno de parte de los institutos, de las universidades, de los centros de investigación, producir más acerca de esta teoría, porque si la universalidad del conocimiento no tiene, no hay un espacio concreto, sino que es abierto, yo diría que hay que producir más acerca, o mejor, dar a conocer qué es lo que proponen y sobre todo abrirle más campo a los propios investigadores. Pero muchas gracias. Bueno, mira, déjame decirte algo. Vamos a crear un grupo de investigación, ya tenemos, si se quiere, el grupo inicial, es del IESI, está inscrito en MinCiencias Colombia, conjuntamente con la UNISAS, que es la otra institución con la cual a través de ese enlace nosotros podemos acercarnos más a ustedes. Y se creó el centro de investigación en el cual ustedes van a participar si así ustedes lo desean. Y allí podríamos trabajar con todos estos aspectos para empezar a darnos a reconocer, escribiendo, publicando y mostrándole a esa sociedad colombiana y a la sociedad universal que realmente se están haciendo cosas para que haya reconocimiento. Lo que pasa es que como se ha escrito poco, por eso es que la gente también poco da. Pero yo te voy a enviar también
unas bibliografías para que las consultes y te puedas apoyar en ello. Y por supuesto aquí para apoyarnos, Gracias. la iniciativa me la dio uno de los doctorandos que está en el doctorado de Ciencias Administrativas, mención gerencia, y otro compañero de él, porque ellos dos son de la ESAC, que está haciendo el mismo doctorado que ustedes, que también van a grado con ustedes, y ellos me dieron la iniciativa de crear un grupo de colombianos egresados para dedicarnos a la investigación. Y eso me pareció fabuloso. Así que esto que está solicitando puede hacerse realizable, factible, fiable, de manera que te estoy hablando en todas las terminologías, los enfoques, para que todos nos identifiquemos. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, así que vamos a trabajar, Juan Carlos. Bueno, como les decía, la justificación es la carta de amor. Ah, y gracias por la pregunta porque realmente es muy necesaria. Es la carta de amor de la investigación. Para mí, yo la describo como un poema que convence, un poema que enamora, un poema que debe estar bien fundamentado y con sus distintas caracterizaciones, de manera que el investigador generalmente se da el resumen y a la justificación cuando quieren tomarlo como referentes. Entonces, allí es donde nosotros también tenemos que desplegar un poco de ese reflexionar profundo que cada uno tenemos. Y desplegarlo allí, escribirlo, sin temor. A veces creemos que porque escribimos algo que de pronto no pueda gustar a otros, resulta que puede ser muy atractivo. Y el miedo que nos da es precisamente expresar lo que sentimos aún cuando esté dado a un proceso de investigación. Es más, muchachos, cuando ustedes inician desde proyecto, desde seminario 1, lo primero que yo hago como actividad, si les parece, ustedes me la pueden enviar al grupo, hacer una especie de composición libre, ya sea poema, puede hacerlo también hasta en una gráfica, una pintura, acerca de lo que ustedes creen de la investigación. Otros lo pueden hacer acerca del conocimiento. Pero se puede hacer y eso nos ayuda a nosotros a que exista después un flujo de emociones y de palabras que bien van a intervenir directamente en esa motivación que ustedes tienen para seguir escribiendo, para seguir construyendo esa producción, que por supuesto después va a terminar en un hermoso título y en un aporte al conocimiento. Bien, después vienen los objetivos y los alcances. Aquí están las delimitaciones, pero no. Las delimitaciones, como les dije, si la van a hacer, no la hagan sobre contexto geográfico. Háganla sobre contextos más genéricos. Puede ser Colombia, sí, pero también sobre lo que son las categorías o variables con las cuales ustedes están desarrollando la investigación. En este caso, cuantitativos son variables. Bueno, aquí tenemos el contexto teórico, marco teórico, fundamento teórico, como lo queramos llamar. Por supuesto, los estudios previos, antecedentes, el marco teórico contextual, que es necesario aún ustedes sean investigadores. Me conseguí con una universidad que les dice que para qué tantas citas. Es que resulta que ustedes todavía están en el proceso. Ustedes aún no son doctores y tienen que fundamentarse en citas. Que tiene que haber una creación propia, sí, por supuesto, y que tiene que tener una alta carga, pero no significa que las citas no sean relevantes en ese momento cuando ustedes quieren fundamentar algo. Y más si se trata, por ejemplo, de las teorías fundamentadas. Bien, viene la definición operativa de términos, que es opcional, no es necesaria, pero si su trabajo realmente es de terminología que no sean muy utilizadas a menudo y que generen una nueva percepción, no está mal que de pronto ustedes coloquen algunos términos que consideren relevantes. El sistema de hipótesis, el ser interrogantes de las que le hablé. ¿Por qué? Porque en la cuantitativa hablamos de una medición y hablamos de algunas características particulares. Y por supuesto el sistema de variables,
que debe estar y en ella descrito lo que es la variable, la dimensión, los indicadores y los ítems que vamos a utilizar dependiendo si el instrumento es dicotómico, es en escala de Likert, es mixto, es con preguntas más abiertas, pero esa va más hacia el otro enfoque. Bien, tenemos también aquí el metodológico, por supuesto aquí está determinado por esas unidades de observación que son que es la población y la muestra. ¿Por qué se toma? Porque es necesario tomarla, aun cuando no esté delimitado en el título, se requiere de un espacio, un contexto en el cual ustedes puedan aplicar esos instrumentos y obtener esa recolección de información o datos que ustedes requieren para el desarrollo posterior de lo que es el análisis. Por supuesto, el tipo de investigación, el diseño de investigación, que más adelante van a tener allí una explicación, los instrumentos, la prueba piloto que sí es necesaria en este enfoque, porque esto es lo que le da la validez y confiabilidad al instrumento que ustedes van a aplicar. Y el tratamiento de información, allí describen cómo lo van a hacer a través de la estadística descriptiva, si va en gráfica, si va en cuadro, si va en alguna matriz, en un flujograma, como ustedes así lo deseen, pero tiene que ir descrito en cómo vamos a trabajar esa información que hemos recolectado. Si ven ustedes, hay similitud, ¿por qué? Porque es el método el que se aplica, el método científico. Y los aspectos administrativos, que es el diseño del plan, que ya no va con ustedes, porque nosotros estamos avanzando, y elaboración del cronograma, que tampoco va con ustedes, porque ya ustedes están avanzados. Aquí tenemos las características de lo que es el método hipotético deductivo. Por supuesto, es empírico teórico, como se plantea, y en todas va a encontrar esa carga empírica. Deductivo, como ya les hablé antes, que va de lo general a lo particular, es de racionalidad analítica, cientificismo y con posturas epistemológicas. Todas tienen que tenerla, porque la epistemología viene siendo el estudio de las teorías del conocimiento, no es del conocimiento en sí, como nos lo han hecho saber. Quien estudia el conocimiento en general, de la forma de su origen, cómo nace el conocimiento, es la gnoseología. La epistemología, por su mismo tratamiento, estudia las teorías del conocimiento, el origen de esa teoría. Entonces, para aclararles un poco, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Por supuesto que el realismo ontológico, que no puede estar descartado en ninguno de los enfoques, pero aquí habla más del realismo, no de ese sentimiento que usted encontró subjetivo dentro de la otra investigación, pero sin embargo, también tiene que tener una carga de objetividad, porque va a ser visto por muchos. Y por supuesto, tenemos que tratar esos datos que encontremos de la manera más objetiva, aun cuando tengamos una percepción distinta a ese hecho, a esa situación. Ajá. No sé quién es, pero dígame. Buenos días, doctora Soledad. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, compañeros. ¿Con quién Doctor, hablamos? Marta, Laura. Marta, ¿cómo está Marta? Bien, gracias a Dios. Doctor, una preguntita, se la quería hacer hace rato, cuando ya pasó, ya habló con respecto a al interrogante que voy a hacer, pero no me daba el audio hasta ahora. Una pregunta, doctora Soledad. Bueno, yo sé el enfoque, bien sea positivista o interpretativo, que es cuantitativo o cualitativo, pero dicen algunos autores, hablando del positivista cuantitativo, de que las únicas investigaciones que llevan hipótesis son las confirmatorias, que el otro tipo de investigaciones, llámese analítica, descriptiva, comparativa, evaluativa, de las que existan, no podemos hacer hipótesis. Entonces, no sé si en este caso aplica también para nuestro trabajo de tesis doctoral. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que las hipótesis generalmente es cuando hacemos tesis desde cuasi experimentales, preexperimentales o experimentales. Generalmente se marcan hacia ese rumbo. ¿Por qué? Porque vamos a una comprobación, que por eso le hablé al principio, al comienzo le hablé de los principios.
el de confirmabilidad, el de que da la comprobación, el de fiabilidad, el principio de verificacionismo o confidencialismo o falsacionismo. Entonces allí surgen una serie de principios, pero por eso es que le hablaba de interrogantes. Allí se plantea son interrogantes, de manera que a través de los objetivos ustedes puedan dar respuesta. Sí, a lo mejor no me escuchó por lo que me dice el audio, pero ya eso se había comentado. Ustedes hacen son interrogantes del estudio, que eso con ellas nosotros también formulamos los objetivos de investigación y eso nos va a ayudar a que el camino metodológico vayamos dándole respuesta a esos objetivos planteados. Está muy bien, Marta, que hayas preguntado también, porque de pronto puede ser la duda para otro compañero. Orlando. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted. Gracias, doctora Soledad. No, quería anotar algo más de lo que expresó mi compañera Marta en torno a lo que son las hipótesis. He estado leyendo, bueno, en parte porque en la maestría lo hice, en lo que es Sampieri, un experto que tiene un experto en metodología de la investigación, Sampieri, Hernández Sampieri. Hernández y Sampieri. Sí, es mexicano. Él, en uno de sus apartados de un libro que él tiene, varias ediciones que él tiene, señala eso, que las hipótesis, por lo menos en las investigaciones cualitativas, no son obligatorias prácticamente, y así lo plantean otros autores. No queriendo decir que no se puedan hacer, pero más que todo las hipótesis son para las investigaciones de enfoque cuantitativo. También quería notar que a veces uno como académico nota que la investigación difiere de un país a otro, a veces en terminología o a veces en la misma metodología. Por lo menos en Venezuela uno se pone a comparar Venezuela, Colombia, México, y para uno en un país pues ven las cosas, la parte metodológica de una manera, o sea, hay diferencias. Entonces a veces por eso que cuando uno está armando o está elaborando una tesis, puede cometer ciertas cosas que no, o sea, que no son, para unos no son, para otros sí. Me voy por lo menos a los títulos. En Venezuela, cuando hice la maestría y ahorita que estaba adelantando el doctorado en la UNED, decía algún experto de los que nos dio clase, no, el título debe tener mínimo, máximo, que digo 17 palabras. No puede comenzar con un sustantivo, ni con un verbo. Y te vas se va uno a Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, a los Andes, a la Universidad Javeriana, encuentra títulos con 30 y pico de palabras. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiene la razón? Entonces yo soy muy de los que analiza todo. Y por eso a veces la investigación no, o sea, yo soy un académico, pero la investigación no me cuadra mucho por esas diferencias. Por eso es que yo soy del área de matemática. Porque en matemática o es o no es. No es que... Sí, ya, yo me di cuenta que lo tuyo es la medición, la objetividad. Y bueno, y eso no es, hoy día la ven como algo que no es conveniente. No, eso es mentira. Cualquier enfoque que se utilice es importante, Orlando, independientemente de que para algunos sea más verificable una que para otros. Yo también creo mucho en el enfoque positivista, del deductivo, hipotético, como le llamamos cuantitativo, pero también le doy valor a la otra metodología de investigación, que en ese caso vamos a lo que es enfoque cualitativo. Le doy valor. Pero ¿qué pasa, Orlando? Esas son normas que, si se quiere, más bien son internacionales. Lo que pasa es que las universidades pues se rigen también por normas internas, que es respetable. Cada uno tiene sus códigos deontológicos de la investigación, que también es muy respetable. Pero lo que te digo ese profesor es muy cierto. Yo más bien diría que ojalá tuviesen 12, que tuviesen 15 máximo palabras. ¿Por qué? Porque se hace un título más atractivo y el investigador, que es lo que a nosotros nos interesa, que nos referencien, que nos busquen,
Imagínese usted escribiendo un artículo y la gente buscando la cantidad de buscadores que te van a salir y a lo mejor no son tan importantes para ti. Y eso es bueno que tengan pocas palabras y títulos. Que te despliegues en el objetivo general, no importa, lo puedes ampliar, pero que tenga la misma esencia de ese intitulado para que después, convertido en título, te dé un referente real. Pero eso es muy cierto lo que tú dices. Y la investigación de por sí es universal. Lo que pasa es que los códigos deontológicos de investigación y códigos de las normativas de investigación, pues cambian según el criterio de las universidades. Pero también uno dice, lo que tú dices es verdad, lo confunden. Porque si yo estoy leyendo a Sampieri, estoy leyendo a Hernández, Fernández y Batista, o estoy leyendo a Sandin en el caso cualitativo, nos dejaría a nosotros una serie de controversias. Fíjese que para a mí me gusta mucho este autor que está en Costa Rica, no recuerdo el nombre ahorita, que fue uno de los pioneros en generar una vinculación entre ambas enfoques, tanto el cualitativo, unos lo llaman ahora mixto, otros lo llaman complementario, en fin, pero Echeverria es el nombre de él, pero desde que me acuerdo el nombre completo de él. A mí me encantó cuando él sacó ese libro porque nos genera una posibilidad para aquellos que se identifican un poco con colocar la numeración como forma de medición y de darle esa objetividad y credibilidad a un contexto, pero que al mismo tiempo también tiene una carga donde el investigador expresa lo que ve, lo que observa, lo que siente con relación a eso, por supuesto, fundamentado en algunos teóricos. Entonces, eso es lo que pasa, Orlando. Pero no te tengas miedo a la investigación, ni te asuste. Yo tuve una experiencia hermosa en una oportunidad, en un congreso. Doctora, Ajá. Sí, yo entiendo lo que usted me dice, claro que sí, pero también que he notado, otra cosa que también yo analizo en educación matemática, se está utilizando mucho la investigación de tipo cualitativo y sus diferentes diseños, como son los estudios de caso, Investigación los etnográfica, sí, la etnográfica, la hermenéutica, la estudios fenomenológica como fenomenológicos, la métodos, IAP, ajá. bueno, Sí, la ¿pero a investigación qué de voy? acción participante, Claro, exacto. ¿a qué voy? Que cuando se van a hacer esas investigaciones, la gente recurre a cosas que han hecho allá los gringos en Inglaterra, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, por allá. Nunca toman trabajos de investigación que por lo menos haya hecho un latino. Pongo el ejemplo, si vamos a trabajar sobre una metodología cualitativa digamos, un estudio de casos, pero con un experimento de enseñanza. Entonces se van a Andrea Stylianides, que es un profesor que ha trabajado esa teoría, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Entonces, y lo mismo estudio de casos, usted a Robert Stage, que es de la Universidad de Illinois. O sea, siempre me estoy dando cuenta que tomamos cosas de por allá de otro país y de pronto acá en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, México, hay cosas, bueno, acá de este lado, Centroamérica, Latinoamérica, hay cosas buenas que se podrían tomar como referente, pero la gente se va siempre allá a Estados Unidos. Bueno, ahorita hablamos de la epistemología del sur, de Boaventura, de eso. Está Freire, están muchos investigadores. Lo que pasa es que pues visualizan la investigación también desde el enfoque de la educación y por supuesto la investigación social. Hay algo que estás diciendo, y fíjate que cuando nace la investigación-acción, nace precisamente después, para los años 30, por ahí después de la Primera Guerra Mundial, cuando comienzan a llegar todos aquellos que fueron a la guerra, unos mutilados, unos con problemas mentales, otros con muchas situaciones, y afectó a las familias grandemente en Estados Unidos.
y de allí comienzan a hacerse esos estudios de encuentros y de grupos que ahora la denominamos etnográfica, y hasta la fenomenología de esos procesos también. Y eso permite o permitió que las investigaciones también, o ese tipo de investigaciones como diseños o como métodos, se conviertan en modismos. Fíjese que eso quedó en el letargo durante muchos años y a partir de los 80 comienzan nuevamente con ese proceso de investigación. Yo digo que la investigación es como la moda. Hoy estamos con los pantalones tubitos, mañana con los bota ancha y así sucesivamente pasa con estos procesos, sí. Así es. Sí, entonces eso genera pues por supuesto incertidumbre. Pero como ustedes son investigadores de mente abierta, no reduccionistas, eso les va a permitir a ustedes dar lo que me planteaba anteriormente Juan, el que podamos involucrarnos en investigar, y creo que Eduardo también lo planteó, en investigar, en hacer cosas distintas, que nos demos a conocer, no para reconocernos y que nos den un reconocimiento y ya estar ubicados, no, sino para que la gente vaya comprendiendo que los procesos societarios pueden tener soluciones y las tenemos allí mismo. Y no lo hacemos porque tenemos temor a la experticia, a la indagación, porque podemos encontrarnos con situaciones inesperadas que a lo mejor a nosotros no nos agraden, pero que hay que asumirlas, porque todo investigador, así como cuando uno en el periodismo va a hacer una investigación y de pronto se tropieza que la persona que está afectando X situaciones hasta familiar, pero uno objetivamente tiene que asumir el compromiso y la ética y por supuesto esos principios deontológicos que rigen a un periodista. Así nos pasa en la investigación. De pronto no queremos mostrar que en nuestra institución hay tanta falencia, entonces uno trata de adornarlas. Eso no debe ser. ¿Ve, Orlando? Entonces hay que regirnos, Sí, hay que sí, leer, claro, claro. sí, y hay que indagar. La indagación y la experticia forma parte de un buen investigador. Bien, aquí tenemos los tipos de diseño. Por supuesto, aquí están los no experimentales, que son transeccionales y longitudinales. Cuando tenemos este tipo es cuando se hace la aplicación o el encuentro una sola vez, y los longitudinales son los que se repiten en varias oportunidades para poder extraer mayor información. Pero hay uno que necesariamente con el transeccional ya están listos. Los experimentales, encontramos los preexperimentales, que allí es donde hablábamos de la hipótesis, cuasi experimentales y experimentales puros. Aquí también ellos tienen una serie de características que, por supuesto, tomando en consideración lo que es el investigador ejerce control ni manipulación sobre las variables. Esa es en las no experimentales. Y según el tiempo que se tome, como les dije, transaccionales, y es una sola observación en un solo momento y pueden ser descriptivos, comparativos, como hablamos hace rato, que se puede hacer para darle también, aún cuando es investigación fundamentada, la comparación les ayuda a ustedes mucho en definir las características propias de las teorías y, por supuesto, cuál es la reflexión que cada investigador tiene. Es causal, se toma de acuerdo a las causas que allí se generan y, por supuesto, es transversal porque pueden intervenir varios elementos. Las longitudinales, varias mediciones, observaciones a lo largo del tiempo con que se investiga para determinar la evolución, o sea, esa dialéctica que tiene la variable, porque muchas veces puede ir lineal, como muchas veces puede tener altibajo, pero al mismo tiempo haciendo ese recorrido y estando en una medición permanente, podemos obtener una información sobre cómo evolucionó esa variable. Y puede ser de tendencia, tren, es decir, una sola vez de evolución, de grupo, de corte de pan. Dudas, pregunten. Los diseños experimentales, tenemos los preexperimentales, que es de un solo grupo, estático de dos grupos,
En los cuadros experimentales tenemos series cronológicas y muestras cronológicas. Es decir, cuando tenemos ese grupo control o esos dos grupos control, nosotros podemos ir llevando esas anotaciones. En este caso habla de muestras cronológicas y es lo que encontramos allí, porque generalmente están dadas mucho a lo que es la medicina y a la biología y algunas investigaciones también sobre todo sobre el área de la ingeniería agrónoma, que van a hacer investigaciones para determinar el estudio del suelo, cómo se maneja, si se le echa un abono, si no se le echa abono, se tienen esos cultivos por separados y allí se va mostrando, o un efecto placebo que se pueda generar. Y las experimentales puras, que son de 2 grupos, de 4 grupos, que es el denominado Salomón, donde se van tomando también algunos elementos donde se les aplica un grupo control, la solución, medicamento o la estrategia o la técnica, lo que se quiera utilizar, y a otros no se les aplica, pero se van haciendo también esas observaciones permanentemente para poder determinar si realmente lo que se está planteando tiene una solución o un aporte a generar un cambio dentro de esas personas, dentro de esas estructuras, y por supuesto, si no se da, porque recuerden que una de lo que permite las investigaciones de diseños experimentales es que podemos encontrar el hecho que las hipótesis planteadas salgan falseables totalmente. Entonces hay que retomar, si se quiere, o si no, demostrar que fue falso y ya. Y los diseños aquí siguen el control de caso, de a veces el control de caso o nulo de variables extrañas, por lo que tiene muchas fuentes de invalidez interna. Por ejemplo, un diseño de grupo con preprueba y posprueba, lo que les estaba hablando. Y el estático de grupos, que es cuando se dejan los grupos, como les dije, y se va aplicando la estrategia. Ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación inciden en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Entonces, un grupo control es la educación normal, cotidiana, que se genera, y a los otros se le aplican las estrategias, la tecnología de la información y la comunicación. Y allí pueden observar, de pronto aquellos que se utilizó una formación más tradicional conductual puedan tener mejores resultados. Eso lo da la experimentación, por ejemplo. O resulta que los otros pudieron tener mayor conexión con el cognitivismo. Bueno, muchachos, aquí las cosas experimentales son muestras que se seleccionan aleatoriamente y permiten la manipulación de la variable independiente y cierto grado de control sobre las variables extrañas. Por eso es que todo esto nos permite a nosotros tener un punto de vista más cronológico sobre lo que es la colección de ese muestreo o de eso que se está aplicando, y nosotros vamos tomando anotaciones que nos van a permitir, una vez recopiladas, nosotros concluir o inferir si realmente, o deducir en este caso, que es lo más correcto, la aplicabilidad de esa experimentación. Aquí los puros reúnen los requisitos necesarios para lograr el control total de la variable y la validez interna. Y como les decía, de 2 grupos, el grupo de 4 Salomón, y a cada uno se les va aplicando una serie de elementos para poder también llegar a la conclusión si lo que se planteó como hipótesis es verdad o es falso, lo que llamamos el verificacionismo y el falsacionismo. Aquí viene la investigación cualitativa, tenemos lo que es la definición, porque eso está enmarcada también dentro de lo que es la teoría fundamentada. Tenemos los métodos, tenemos la historia de vida, lo etnográfico, la etnometodología y las características que tienen cada uno de ellos. Pues vamos a ir. La investigación cualitativa, aquí hay una lectura. Si alguien quiere leerla, me encantaría. A ver, Eduardo, Orlando, Juan, Marta, algunos de los compañeros, Lizzy. Ajá, Lizzy, lee. Investigación cualitativa. Ah, bueno. Investigación cualitativa. Sí, ok. No le escucho.
Investigación cualitativa, doctora. Ajá. Proceso activo, sistemático y riguroso dirigido a la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz del participante, de los participantes, experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos. Pérez Serrano en Sandín, Sandín. 2003. Le voy a decir algo. Si ustedes pueden observar algo fundamental que son características del método científico, es esta primera parte. Ay, ya va. Esta primera partecita donde dice proceso activo, sistemático y riguroso. Esas son características del método científico, porque hay muchas personas que dicen que por ser cualitativa puede uno hacer lo que quiera. No, tiene que llevar un método que le permita tener una rigurosidad para que tenga carácter de cientificidad lo que se plantea dentro de ese proceso de investigación. ¿Okay? Entonces quería mostrarle, ajá, Marta, sigue con la mano levantadita, pensé que había alguna pregunta. Y por supuesto, allí viene esa participación activa de lo social, es decir, esas interacciones que se generan con los grupos, de manera de que puede ser el IA, que es solamente investigación-acción, y el observante está afuera, pero está observando, pero no interviene, o puede ser la IAP, que es la investigación participante. Y hay ahorita que es una IAP-A, que es alternativa. Imagínense, o sea, se van incorporando elementos y elementos y elementos que de una u otra forma, pues bueno, según el investigador o según el nuevo creador de esa nomenclatura, pues pueda utilizar algunos otros argumentos o criterios para hacerla viable. Pero como decía Orlando, todos dicen, muchos dicen, pero la aplicabilidad que se genera muchas veces se hace distinto de acuerdo a la cultura de investigación que tengan los países. Y eso es una realidad. Y a los códigos deontológicos de investigación que tengan las instituciones universitarias o los centros de investigación. Aquí las Doctora, mire. Ajá, dime. Marta. Sí, Marta. Sí, con respecto a la anterior, la diapositiva anterior, el método científico, que así como usted decía, que a veces creemos que porque hacemos investigaciones cuantitativas son científicas. Entonces, para que uno de los requisitos para que sea científica es que tiene que ser demostrable, verificable, generalizable, sistemática. Entonces, muchas veces creemos que todas las investigaciones que producimos son científicas. Entonces, para que sea científica, tiene que llevar un paso a paso y cumplir con los pasos mínimos del método de investigación, que por lo general son 4, otros autores proponen hasta 8. Pero si analizamos, son los mismos pasos o etapas, pero tienen diferentes nombres. Hay unos que hablan incluso hasta de revisión de pares, pero entonces hay otros que hablan sobre los más importantes, que la observación, hipótesis, la teoría, comprobación de hipótesis. Entonces, pero es esa parte lo más importante, el método científico, los pasos, los primarios, diría yo, los básicos. Sí, señor. Me agrada mucho porque me hizo traer a colación algo que es muy importante a nivel de las tesis doctorales. Por eso que generalmente hablamos de aproximación teórica más que de teoría. ¿Ves? De generación de teoría. ¿Por qué? Porque cuando se hace generación de teoría, hay instituciones que piden los pares. Que los pares son los que le van a dar esa fiabilidad. Pero eso es bien difícil porque es una percepción que tienen 2 o 3 con relación a un universo tan grande que puedes pensar contrario a ellos. Incluso, doctora, mire, en la institución donde yo trabajo, si yo quiero ascender en mi escalafón, uno de los requisitos, digamos que yo digo que ya terminé mi doctorado, bueno, me toca socializar esa tesis, incluso trayendo pares externos, para que esos pares externos escuchen mi socialización, mi tesis, mi producto, y ellos al final en una bitácora que llevan, dicen que si aprueban o no aprueban, y de eso depende mi ascenso, porque estoy hablando a nivel superior, Sí. No es como los otros compañeros. Eso, las universidades tienen eso, que para el ascenso tenemos que presentar una producción. Yo en mi caso, por lo menos ahorita voy a ascenso a titular,
del ascenso a titular y por supuesto, yo tengo ya el libro. Entonces eso me da mucho peso porque lo que yo voy a presentar es la generación de la aproximación teórica acompañada de un modelo de lo que fue mi tesis doctoral, pero hice un libro donde le doy un fundamento y que esa aproximación que se generó, pues realmente ya ha tenido aplicabilidad y ha sido citada por otros autores que han visto la revista, porque también publiqué un artículo y por lo menos la Universidad de Chile me tiene alojada ya dentro de su repositorio. Entonces, eso ya me da fiabilidad. Y si a mí me dice alguno de mis pares que no, que mira, que no estoy, yo le digo, bueno, la fiabilidad la da la comunidad y la sociedad del conocimiento, ya me están citando, ¿ves? Pero yo hago esa defensa ante algún veredicto negativo, pero si el veredicto es positivo, pues me quedo tranquila, ¿ves? Eso suele pasar. Gracias, Marta. Bien, Juan. Buenos días, profesora y compañeros. Buenos Profe, días. yo tengo una inquietud. Y es que ya nosotros, quedé con el tercer capítulo. Se envió el trabajo y todavía el asesor no me comenta nada. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Es que todavía no nos han dicho si la tesis que nosotros llevamos en curso se enmarca dentro de las tesis doctorales o tenemos que replantear la tesis. No. Porque eso va a ser un requisito en Colombia para poder nosotros también avanzar en el escalafón, ya sea en la universidad o a nivel de instituciones educativas. Se va a Eso me tiene preocupado. reformular, Juan, tranquilo, se va a reformular en caso de que no tenga sentido doctoral. Por eso a lo mejor no le he respondido porque es que nos hemos sentado a la comisión con los trabajos que han enviado y estamos en eso. Por eso les dije, envíe ese formato, porque allí nosotros con una sola hojita le vamos a dar a ustedes ese cambio y le vamos a dar la profundidad doctoral para que no tengan problema al momento, ya sea de convalidar o al momento de ejercer alguna defensa dentro de sus instituciones educativas o para que tenga esa visión realmente correcta con relación a la investigación. No te preocupes, Juan, que para eso ya estamos, en eso sí estamos trabajando. Ok, muchas gracias, Sí. profesora, y muchas gracias, compañero. No te preocupes, Juan, que estamos en eso. Ajá. Lizzy, ¿quieres comentar algo? Sí, doctora, yo tengo una inquietud. Usted nos ha mostrado hasta el momento, pues, los diferentes métodos y tipos de investigación, ¿cierto? Sí, y Sin embargo, diseños. Ajá. con lo que yo había realizado en mis 3 capítulos en la entidad anterior donde pues estaba estudiando, y yo había planteado una investigación mixta. Sin embargo, dentro de mi propia universidad tenía conflictos, digámoslo así, porque decían que no tenía el peso para que fuera una tesis doctoral, que tenía que enmarcarme en una que fuera de tipo positivista, por decirlo de esa manera, o cualitativo completamente. Positivista, ajá. Pero Liz, una pregunta, recuérdeme tu título. Bueno, el asesor me lo cambió, por decirlo así, porque iniciaba con estrategias. Sí. Entonces, lógicamente, ya no entraba dentro de las investigaciones doctorales. Sin embargo, lo que yo quiero hacer énfasis es el tipo de investigación. El título anterior, quitándole la palabra estrategias, estaba relacionado al uso de las TIC para el desarrollo de competencias en el pensamiento lógico matemático de su sí, ayer en eso estuvimos, ya me acordé de tu caso, Liz. Ayer justamente estuvimos trabajando con eso y hablábamos de que pudiese ser un modelo procedimental. Es ese, ¿verdad? Sí, el asesor me estuvo. Sí, entonces, eso es sí, pero no te preocupes. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurre? Que generalmente cuando se oye matemática, la gente se cierra totalmente. Pero si tú haces, por ejemplo, lo que nos llamamos lo que es de un diseño en el cual tú
utiliza dos instrumentos, uno en el cual recoge información con un instrumento cerrado, aunque tenga 5 alternativas de respuesta, o 3 o 2, eso significa que usted va a recoger una serie de información que va a llegar a la estadística descriptiva. Pero si usted quiso hacer una observación directa, tomando anotaciones con unas notas de campo, eso es válido, porque tú estás viendo y observando la evolución del chico, ¿ves? Pero si la universidad te pide porque no te va a servir para ascenso, vayámonos solo con lo cuantitativo, Liz. Porque es que nuestra intención es aceptarle tu trabajo, porque nosotros sí creemos en la diversidad investigativa, creemos en el investigador como protagonista del proceso, no como el que se secunda un proceso. ¿Ves? Oh, Sí, pero en ese caso, pero sí puedes hacerlo, claro que sí. Eso depende de cómo tú enfoques el análisis, que ahí es donde está la diferencia real dentro del proceso del enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Es en qué? En que cambian las palabras, categorías por variables, y en el análisis de los resultados, y en los diseños que utilice, y en los tipos de investigación. Solamente marco metodológico y análisis de resultados realmente es lo que hace diferente un enfoque del otro, pero el resto se sigue el mismo proceso. listo, doctora. De igual manera, pues yo quedo atenta a las instrucciones que me dé el asesor. Si hay que hacer algún tipo de modificación, de igual manera quedo abierta a todos estos procesos que llevo con la IESI. Sí, señor, aquí estamos para apoyarlos a todos. Aquí, Doctora bueno, Soledad, ajá, no, quería anotar algo ahora que Lizy está comentando. Es que acá en Colombia no están diciendo, y ya yo lo he hablado con amigos, de que no, que las investigaciones para que puedan convalidar tu título tienen que ser cuantitativas, cualitativas no. Por decir algo, porque tengo amigos que estudiaron en México doctorado en educación matemática y todas las investigaciones que hicieron para graduarse, las tesis, fueron de tipo cualitativo. Y en algunos casos mixtas, porque mixta en el sentido mixta porque tomaron cosas de ambos enfoques, de lo cuantitativo y cualitativo. Al momento de aplicar los instrumentos, aplicaron un cuestionario cerrado y le hicieron el análisis a esa encuesta a través de la estadística descriptiva y también hicieron entrevistas abiertas y por eso no le echaron eso atrás. Lo que aquí en Colombia sí miran es que en la investigación se le vea la complejidad. La complejidad, que sea exacto, que lo que usted ha dicho, la complejidad, no sea algo así. En la parte, ellos miran la parte del análisis de los resultados y ven una gráfica ahí, en un cuadrito donde hay unos porcentajes, ya eso fue todo el análisis que se hizo. Eso, ahí es donde están echando eso para atrás y están diciendo que les faltó profundidad, que no tiene los criterios, sí, le dice que no tiene los criterios, porque a mí me llamaron unas muchachas que estudiaron en otra universidad para que les ayudara a hacer el derecho a petición, porque resulta que parece mentira. Hasta un abogado me dijo que era muy fundamentado, porque ahí se habla tanto del derecho a igualdad y una serie de aspectos, y bueno, pero que además yo les dije que no las podía ayudar porque cuando yo revisé el trabajo realmente no tenía la complejidad. Entonces le dije a ellas que retomaran haciendo unos arreglos, yo les indiqué que deberían arreglar y yo misma les ayudé a hacer el resumen. Y después, bueno, ahorita los metieron en febrero, vamos a ver qué pasa. Pero sí mejoraron y de hecho yo les orienté mucho, porque es que uno no puede ser egoísta, así vengan de otra universidad. Por el contrario, uno tiene que ser académico al 100%. Y eso es lo que realmente uno hace como asunción de su propio perfil y por supuesto de lo que uno desea para mejorar la educación. Eso tiene que manejarse. Bueno, aquí tenemos entonces las características, por ejemplo, de este enfoque, que el empleo de métodos cualitativos, observación naturalista y sin control, tendencia subjetivista, orientada al proceso, holística, inductiva, que va de lo particular a lo general, descriptiva e interpretativa, resultados no generalizados,
porque se acortan en ese contexto, asumen la realidad dinámica, comprensión de la conducta humana desde el propio marco de referencia, utilizan la triangulación de datos, técnicas, investigadores y metodología. Es decir, utilizan en la triangulación todos esos elementos para poder. De hecho, si tú utilizas en la triangulación todos esos elementos, la triangulación no te alcanza. Mi hermano propuso la matriz de triangulación, que lamentablemente no está con nosotros, que es una un doble triángulo, así parecido a la estrella de David. Y allí sí entran todos estos elementos. Y él lo propuso y muchos investigadores ya lo están utilizando. Que bueno, esos fueron sus aportes y realmente eso es lo que lo motiva también a uno a seguir con este sueño. Bueno, aquí tenemos los métodos. El etnográfico, las técnicas que utiliza la observación participante, entrevista a profundidad, la historia de vida, instrumentos, grabadoras, filmadoras, notas de campo. Eso es una entrega total de conversación con quien se le hace o con las personas alrededor o con un historiador que conoció la vida de esa persona y así. Y la etnometodología, experiencia cotidiana. Ahí es donde vamos, qué es lo que está allí, qué es lo que encontramos, qué podemos mostrar y qué podemos nosotros inferir al respecto. Muy bien, aquí. Por ejemplo, también fíjese que va contextualizado igual de la misma forma, la descripción del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación como carta de amor que no pueden olvidarlo, el marco referencial, antecedentes de la problemática planteada, teorías que sustentan la investigación, bases legales si así se requiere, si proceden, si no, no hay problema. Y aquí está el enfoque epistémico, tipo de investigación, unidad de análisis, escenario, técnica, instrumento. Se dan cuenta que es lo mismo, pero con diferentes terminologías. Y bueno, hay una frase hermosa de Einstein que me encanta porque la investigación es eso. Si todos supiésemos lo que hacemos, realmente no se le llamaría investigación, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque si nosotros realmente creemos que lo que estamos haciendo es esa realidad, entonces ¿para qué investigamos? Y no se le llamaría investigación, por supuesto. Por eso es que queda abierta a esa expertise, a esa indagación. Es mejor, más que búsqueda, vamos al encuentro de algo. Y esos son los procesos como tal. Voy a dejar de compartir, muchachos, para poder conversar con ustedes ahora sí. Voy a mostrar la vista a través de la galería para que todos estemos allí incorporados. Sí me gustaría que los 33 participantes que están, 32 conmigo, si quieren dar alguna opinión, si quieren preguntar algo, si quieren manifestarse, si quedó claro, si me pude explicar o si desean profundizar más, con mucho gusto. Pueden comenzar a levantar la mano, que aunque Juan Roberto sí, Gen que no ha participado y después no sé si Juan Roberto va a querer participar. Sí, Gen, dime. Buenos días, doctora Soledad. Buenos días. Bueno, manifestarle mi claridad a medida de que vamos avanzando en sus clases. De verdad, yo le envié por ahí mi tesis doctoral, voy en el 3er capítulo, un poco preocupada porque, de pronto no tenemos todo ese bagaje investigativo, pero la verdad que con sus aportes vamos aclarando todas las dudas, algunas dudas que vamos teniendo y vamos como que moldeando, como que organizando un poco mejor toda esta investigación. De verdad, de mi parte, pedirle su apoyo, aunque ya no los ha manifestado. Es muy importante para mí contar con la universidad en todo ese apoyo que nos van a dar para poder organizar y terminar este trabajo, porque sabemos que ese es el producto de este estudio que estamos haciendo. Entonces, de verdad, muy tranquila, me siento muy tranquila al escucharlo, porque sabemos que de su compromiso, y eso es lo que necesitamos, que de pronto nos sentimos un poquito frustrados por la experiencia anterior,
sin desmeritar la otra universidad, pero quedamos como que a mitad de un camino, ¿verdad? De un sueño, de una meta, y eso causa frustración. Pero de verdad me siento tranquila y estoy trabajando en la investigación, y bueno, sé que voy a contar con el apoyo de usted y del resto de la universidad. Entonces, felicitarla, darle Gracias. muchas gracias, bueno, saludar a mis compañeros. Un abrazo a todos. Gracias, Igen, que siempre que uno se encuentra en estos espacios nos hace comprometer más. Y el compromiso aumenta porque si hablamos lo que Manuel Levinas plantea sobre las subjetividades, tenemos que reconocer que para poder comprender el mundo desde esa colectividad, tenemos que entendernos desde las subjetividades, ese reconocimiento al otro, del principio de alteridad, para poder también avanzar. Y aquí siempre estamos. Nosotros creemos que atendiéndolo uno a uno, en la medida que nos envían los mensajes al chat y poderles dar una respuesta oportuna, siempre va a haber esa conexión. Y esa información pues llega al colectivo y hay más tranquilidad. Entonces, bueno, aquí estamos, Igen. Seguimos. Muchas gracias, doctora. Bueno, excelente, de verdad que me siento muy feliz de haber compartido con ustedes este momento. Siempre estamos para crecer. Y en los grupos que vamos a hacer de investigación, vamos a trabajar mucho con todo lo que son estos temas, para que se conviertan en expertos y ustedes después sean asesores. Y eso es lo importante, que crezcamos. Y aquí no hay egoísmo. Aquí todo lo que le pregunten se le da respuesta. Porque a mí me encanta que haya muchos investigadores en el mundo, no que se queden en un círculo cerrado. Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga, éxitos y Profe, nos gracias por vemos. todo. Sí, Gracias. de nada. Les voy a estar comunicando uno a uno en la medida en que vayamos haciendo esa redimensión, voy a decirle así. Se los vamos a ir comunicando uno a uno para que vayan conociendo lo que se está haciendo. Si no están de acuerdo, respetamos también la opinión de ustedes. Nos dicen, profe, no será mejor así, o Soledad, no será mejor así, o como quieran, ¿ves? Porque van a ser escuchados. Porque los investigadores son ustedes. Solo que queremos dar esa complejidad doctoral a su tesis. Bueno, feliz día, chao. Gracias por la realimentación, Hasta profe, luego. muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Muy nutrida la clase, muy bien. Gracias, Sandra. Chao, Doctora, gracias. chao, compañeros. Feliz Chao. día. Feliz día a todos.